Feliz y bendecido día tengan todas las personas que se conectan en nuestro canal en YouTube en este preciso momento y posteriormente las personas que se van a conectar. Dios bendiga sus vidas y damos gracias a Dios por estar presente en nuestro canal en YouTube. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios por permitirnos llevar su hermosa palabra, que es la palabra de Dios. Vamos hoy con un tema titulado La ciudad de Jerusalén. Para aquellas personas que les gusta buscar en sus Biblias, pueden hacerlo en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 7 al 8. Y dice así la palabra de Dios. David se estableció en la fortaleza y por eso la llamaron ciudad de David. Luego edificó la ciudad desde el terraplén hasta sus alrededores y Joab reparó el resto de la ciudad. Historia de la ciudad de Jerusalén. La primera referencia a la ciudad de Jerusalén es probablemente en Génesis capítulo 14, versículo 18, donde a Melquisedec se le menciona como el rey de Salem. Cuando los israelitas estaban preparados para cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, a la ciudad se le llamaba la ciudad Jebusea o Jebús. Pueden ver en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 4. Nunca fue tomada durante la conquista de Josué de la tierra de Canaán y permaneció en manos de los cananeos hasta que David llegó a ser rey. El ejército de David asaltó a Jebús y la tomó, y David la hizo su ciudad capital. Pueden ver en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos del 5 al 7 y en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 4 al 7. Jerusalén sirvió de capital política de Israel durante el Reino Unido y más tarde del Reino Sur de Judá. Salomón, el sucesor de David, edificó el templo para Dios el Señor en Jerusalén. Pueden observarlo en Primera de Reyes, capítulo 5 al capítulo 8, o en Segunda de Crónicas, capítulo 2 al capítulo 5. De modo que la ciudad también llegó a ser el centro religioso para la adoración del Señor del Pacto. Por causa del pecado de Israel en 586 a.C., Nabucodonosor de Babilonia sitió la ciudad y finalmente la destruyó junto con su templo. Quedó hecha un montón de escombros hasta que los judíos volvieron de Persia en 536 a.C. para reconstruir el templo y la ciudad. En la época del Nuevo Testamento, Jerusalén se había convertido una vez más en el centro de la vida política y religiosa judía. Sin embargo, en 70 después de Cristo, después de la frecuente rebeldía de los judíos contra las autoridades romanas, la ciudad y su templo fueron destruidos una vez más. Cuando David hizo de Jerusalén su ciudad capital, ésta comenzó a adoptar otros diversos nombres de conformidad con su carácter. Nombres tales como Sión. Pueden ver en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. La ciudad de David. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. La ciudad santa. Nehemías capítulo 11, versículo 1.
la ciudad de Dios. Salmo 46, versículo 4. La ciudad del gran rey. Salmo 48, versículo 2. Y la ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías capítulo 1, versículo 26. La ciudad del Señor. Isaías capítulo 60, versículo 14. Jehová Sama. Aquí habita el Señor. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Y ciudad de la verdad. Zacarías capítulo 8, versículo 3. Algunos de esos nombres son nombres proféticos para la futura ciudad de Jerusalén. El significado de Jerusalén para los israelitas. La ciudad de Jerusalén tenía especial significado para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios repasó su ley con los israelitas en la frontera de Canaán, profetizó por medio de Moisés que en algún momento del futuro él escogería un lugar donde decida habitar. Este lugar iba a ser la ciudad de Jerusalén. Pueden observar en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 13 y capítulo 14, versículo 21, donde fue construido el templo del Dios vivo. Por eso recibió los nombres de la ciudad santa, la ciudad de Dios y la ciudad del Señor. 3 veces al año se suponía que todos los hombres israelitas viajaran a Jerusalén para presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas, como pueden ver en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Jerusalén fue la ciudad donde Dios reveló su palabra a su pueblo. Isaías capítulo 2, versículo 3. Es decir, fue el valle de la visión. Isaías capítulo 22, versículo 1. Asimismo, fue el lugar donde Dios gobernaba a su pueblo Israel. Por eso cuando los israelitas oraban, se les instruía que oraran dirigiendo la mirada hacia la ciudad, como dice en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 44 y Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Las montañas que rodeaban Jerusalén simbolizaban al Señor que rodea a su pueblo en su permanencia eterna. Salmo 125, versículos del 1 al 2. Esencialmente, por lo tanto, Jerusalén era un símbolo de todo lo que Dios quería para su pueblo. Cada vez que el pueblo de Dios estuviera en Jerusalén, todos debían recordar el poder de Dios para gobernar, su santidad, su fidelidad con su pueblo y su compromiso eterno de ser su Dios. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios arruinó su relación con Él por su constante idolatría y negativa a obedecer sus mandamientos, el Señor permitió que la nación de Babilonia destruyera Jerusalén junto con el templo. Al permitir que fuera destruido ese símbolo de largos años de su constante presencia entre ellos, Dios estaba dando a entender que Él mismo se estaba apartando de su pueblo. Nótese que la promesa de Dios de un pacto eterno con su pueblo siempre estuvo condicionada a la obediencia de ellos a su voluntad revelada. Así Dios le advirtió a su pueblo entonces y le advierte ahora que debe permanecer fiel a Él y ser obediente a su ley si quiere seguir recibiendo sus bendiciones y sus promesas. El significado de Jerusalén para la iglesia cristiana.
La ciudad de Jerusalén también fue importante para la iglesia cristiana. Jerusalén fue el lugar de nacimiento del cristianismo. Allí Jesucristo fue crucificado y allí resucitó de los muertos. Fue igualmente en Jerusalén que el Cristo, el exaltado, derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos el día de Pentecostés, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 2. Desde aquella ciudad, el mensaje del Evangelio de Jesucristo se extendió hasta los confines de la tierra. Como pueden observar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, y en Lucas, capítulo 24, versículo 47. La iglesia de Jerusalén era la iglesia madre de todas las iglesias y la iglesia en que comenzaron su obra los apóstoles, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Cuando estalló la controversia sobre si los gentiles que creían en Jesucristo tenían que ser circuncidados, Jerusalén fue la ciudad donde el primer gran concilio eclesiástico se reunió para decidir ese asunto. Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 31 y Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Los escritores del Nuevo Testamento aceptaron gran parte de la importancia de Jerusalén en el Antiguo Testamento, pero cambiaron su aplicación de la ciudad terrenal a la celestial. En otras palabras, para ellos Jerusalén, como la ciudad santa, ya no estaba en la tierra, sino en el cielo, donde habita Dios y gobierna Cristo a su diestra. Desde allí envía sus bendiciones y desde allí volverá Jesucristo. Pablo habla de la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 26. El autor de la epístola a los hebreos indica que al acudir a Jesucristo para salvación, los creyentes no se han acercado a un monte terrenal, sino al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Y en vez de preparar una ciudad en la tierra para los creyentes, Dios está ocupado preparando la nueva Jerusalén, la que algún día descenderá del cielo procedente de Dios, preparada como una esposa hermosamente vestida para su prometido, como dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y capítulo 3, versículo 12. En aquel gran día, las promesas del pacto de Dios se cumplirán plenamente. Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dios y el Cordero reinarán por los siglos de los siglos en su trono en esta ciudad santa, como dice en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 3 al 4. Todavía tiene la ciudad terrenal de Jerusalén una misión futura en el reino milenario de Dios. Isaías anticipa un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 65, versículo 17. Mas la presente Jerusalén también tendrá su cumplimiento. El resto de Isaías
capítulo 65, sigue tratando sobre las condiciones del milenio. Muchos creen que cuando Cristo vuelva para establecer su gobierno milenario, Él establecerá su trono en la ciudad de Jerusalén. Después del juicio ante el gran trono blanco, como dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. La Jerusalén celestial descenderá a la tierra nueva y se convertirá en la sede del eterno reino de Dios, como dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Esperando que haya sido de mucha bendición la presente reflexión para sus vidas, bendiciendo sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Precioso tema, la ciudad de Jerusalén. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 7 al 8. Que Dios bendiga sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén, amén y amén.